Ya llegamos a la lección número 9 de nuestro folleto que nos está enseñando cómo conocer a Dios, cómo podemos fortalecer nuestra relación con Él. Y este tema de esta semana será el pecado, el evangelio y la ley. Y definitivamente es un tema muy importante para considerar porque Isaías 59:2 lo dice con claridad. La mano de Jehová no se ha cortado, sino que nuestros pecados hacen separación entre Él y nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿qué ha hecho Dios, verdad? Que Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a nosotros, a pesar de nosotros mismos, y nos trata de guiar, de buscar, de redimir. Bueno, Él hace toda esa labor y lo que nosotros necesitamos es aprender a entregarle nuestro corazón. Hoy vamos a hablar sobre distracciones y tentaciones. Y vamos a considerar una historia muy conocida de un personaje muy conocido también de la Biblia por su gran fuerza, su sobrenatural fuerza. Así que vamos a orar, porque ya di la pista, y vamos a descubrir, ¿no? un poquito las lecciones que tiene este personaje que darnos respecto a nuestra relación con Dios. Te damos gracias, querido Padre, porque al estudiar tu palabra, tú nos muestras por el ejemplo de otros ¿cómo podemos nosotros crecer espiritualmente? Y te imploramos, ayúdanos, por favor, ayúdanos, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Cuando miramos al pasado y vemos algunas de estas historias, a veces es fácil considerar que no seríamos tan distraídos como lo fueron algunos personajes bíblicos, como en el caso de Sansón. Y claramente uno de los hombres más interesantes de la Biblia por su fuerza sobrehumana y el milagroso nacimiento con el que fue anunciado, ¿no? Sansón, un hombre que nació para gobernar, un hombre con grandes talentos físicos y no dudo que también intelectuales, porque cuando tú notas en la lectura un poco de las características de Sansón, aunque era iracundo, era muy inteligente, hacía cosas para las que se requieren astucia. Así que Sansón tenía muchas grandes cualidades para el liderazgo, pero lamentablemente también tenía muchas debilidades que no se esmeraba en ocultar ni disimular. En realidad, sus debilidades pareciera que lo envanecían de alguna manera. La verdad, la mayor debilidad que tenía Sansón eran las mujeres. Y se ve en el relato bíblico. Cuando comienzas a leer un poco acerca de la obra de Sansón, te das cuenta que por ahí esa era su mayor debilidad. Y no solamente las mujeres, sino aquellas que ni siquiera eran de su pueblo. Así que Sansón, que tenía todos los talentos para ser un gran juez de Israel, pues desvió el camino porque comenzó a poner sus ojos donde no debía. Pero es curioso porque aparece en la galería de la fe. Recuerda que la semana pasada hablamos sobre la evaluación de Dios, ¿verdad? Cómo Dios evalúa a nuestras vidas a pesar de nuestros fracasos. Si nos volvemos a Él, que fue lo que hizo Sansón al final de sus días, ¿no? Una entrega completa, un arrepentimiento genuino que le llevó a Dios. Así que lo que vemos en la vida de Sansón, personalmente yo lo resumo como lo que podría haber sido. Es decir, Sansón pudo haber hecho mucho más en la obra de Dios que lo que hizo. Y lo que hizo fue mucho, pero en comparación con todo lo que podía lograr, se quedó corto. Y eso nos debe hacer pensar a nosotros justamente en las distracciones y tentaciones que estamos enfrentando día con día. Claro, presentamos el caso de Sansón y es evidente los problemas que tenía. Pero ahora veamos algo más cotidiano. ¿Será que también nosotros a veces nos distraemos con cosas que en sí mismas no son malas, pero ya nos quitan el tiempo de relación con Dios? Porque esas distracciones de Sansón
que finalmente fueron tentaciones que lo llevaron hacia el pecado, eran cuestiones que lo alejaban cada vez más de Dios, hasta el punto que reveló el secreto de su fuerza. Y a mí me gusta mucho el pasaje cuando habla sobre esto, porque dice que cuando le cortaron las guedejas, ahí las trenzas de su cabello, el Señor se apartó, porque la fuerza no estaba en el cabello. El cabello era un símbolo permanente de la presencia de Dios. Así que Dios se apartó. Y eso pasa con nuestras distracciones. Dios se aparta. Y vaya, lo decimos de esta manera, no porque Dios se aleje, sino porque ya no tenemos tiempo para Él y entonces ya no lo incluimos en nuestra vida, aun cuando Él sigue llamando a la puerta, tocando a la puerta del corazón, como dice Apocalipsis 3. Así que esto es quizás paradójico, no es que Dios se vaya, pero se va. O sea, no se va realmente, pero como ya no lo escuchamos y estamos tan distraídos corriendo por la vida, ya no le prestamos atención, entonces es como que si se haya ido. Y en realidad los que se han alejado somos nosotros. Así que eso es lo que vemos en el caso de Sansón. Una lección importante para nosotros, porque, vuelvo a repetir, en nuestro caso, vamos a decirlo, vamos a ser condescendientes con nosotros mismos. En nuestro caso tal vez no sea exactamente como con Sansón, ¿no? Todas las distracciones, su fijación con algunos temas, tal vez no sea así, pero ¿será que cosas que en sí mismas no son malas, como el trabajo, la familia incluso, nos pueden estar robando tiempo con Dios? Nota, no estoy diciendo de que no hay que dedicarle tiempo al trabajo o a la familia, pero todo tiene un orden. Cuando la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo está diciendo de manera absoluta para todas las cosas. Es decir, primero es Dios, y luego viene la familia, y luego las demás actividades, pero primero Dios. Y el asunto es que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena, y todo llega a tener su justo lugar, su punto de equilibrio, porque estamos primeramente poniendo a Dios en primer lugar. Ahora, es verdad que nos ha tocado una vida muy ajetreada, y es verdad también que tenemos un enemigo que conoce nuestras debilidades, nuestros puntos flacos. Eso debería alertarnos a nosotros para que comencemos a hacer un examen personal de aquellas cosas que sabemos son nuestros puntos flacos. ¿Cuál fue el problema de Sansón? Si lo vemos ya en un aspecto práctico de lo que estamos conversando, que él confiaba demasiado en su propia fuerza. Y estamos exactamente en el mismo peligro nosotros. El mensaje a la Odisea es exactamente ese. Tú crees que eres rico. O sea, yo creo que soy rico, que me he enriquecido, que no tengo necesidad de nada, espiritualmente hablando. Pero la realidad, dice el Señor, es que eres un miserable necesitado. Soy un miserable y necesitado. Y es hasta que nos damos cuenta de eso que entonces podemos entregarle en realidad nuestra vida a Dios. Antes de eso, como Sansón, podemos creernos lo suficientemente fuertes, y eso es lo que quiere Satanás, porque él conoce muy bien nuestras debilidades. Hace un tiempo leí un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, pero no con ese título porque hay varias ediciones, pero el nombre era como Cartas de Scrútopo a su sobrino, en la versión que leí, pero el nombre más comúnmente conocido es Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por el gran escritor C.S. Lewis, y justamente ahí comenta esta estrategia: mantén distraído al cristiano. Que vaya a la iglesia, que lea la Biblia de vez en cuando, que ore de vez en cuando, pero hazle pensar que hay otro montón de actividades que se está perdiendo cuando está yendo a la iglesia, cuando está orando, cuando está leyendo la Biblia. Estoy parafraseando un poco el contenido del libro, pero es fascinante ese libro. Es un poco intenso, debo admitirlo. Pero la estrategia siempre ha sido esta: distráelos, distráelos. Por eso es que cuando se predica el Evangelio siempre hacemos un llamado urgente a decidir ahora.
Porque Satanás es especialista en más tarde. Él es especialista en eso. Cuando nosotros vamos a tomar la Biblia y de repente nos cayó una notificación en el teléfono. Más tarde voy a leer la Biblia, voy a ver qué dice la notificación. Sí, ahí está el problema. Estamos muy distraídos y justamente hemos llegado a esta sociedad en la que estamos dependiendo mucho de estímulos externos para poder vivir. Se parece mucho esta sociedad a lo que predijo, voy a usar esa entre comillas, se lo voy a decir, un escritor llamado Aldous Huxley en un libro que se llama Un Mundo Feliz, en el que presenta una sociedad que la manera de controlarla es dándole estímulos. Lo hacen a través de un psicofármaco en el libro, pero en realidad cada celular que tenemos en la mano está diseñado para distraernos. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo. El tener un teléfono no es malo en sí mismo. Es gracias a esto que estamos comunicándonos tú y yo. Pero el punto es si nos está distrayendo de nuestro tiempo con Dios. Porque a una costa de que puedas apagar el celular en este momento, debo decirlo, incluso esta reflexión que estamos teniendo por acá y que tú estás escuchando, no es tu tiempo de comunión con Dios. Te puede servir, es un comentario, como hay muchos en internet, pero no puede sustituir tu tiempo de comunión a solas con Dios mientras tomas tu Biblia, la lees despacito, como tú quieras leerla, porque hay quienes leen muy rápido, yo leo muy lento, pero la lees, la meditas, la saboreas, oras con la Biblia abierta, eso nada lo puede sustituir. Ni el mejor sermón del mejor predicador puede sustituir tu tiempo a solas con Dios. Así que hay muchas distracciones y las distracciones luego se vuelven algo más grave, que fue lo que le pasó a Sansón y es lo que nos pasa a nosotros a menudo. Porque no estamos conectados con la fuente que es nuestro Dios, al final terminamos fracasando espiritualmente. Pero no desesperemos, no digo esto para desesperanza de nadie. Podemos tomar una decisión y decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero que me ayudes. Y hoy vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a identificar mis distracciones. Si quieres escribirlo, escríbelo. Es una petición a Dios en realidad, pero si quieres escribirlo, escríbelo ahí. Señor, ayúdame a identificar mis distracciones. Recuerda, distracciones es que nos toman el tiempo que le debería dedicar a Dios, que debe ser el primero. Para poner a Dios en primer lugar, a veces habrá que levantarse un poquito más temprano, sí. A veces habrá que sacrificar tal vez un tiempo de comida, sí. Eso es el ayuno. Pero ese tiempo es el tiempo mejor invertido. Y también no descuides tu tiempo en familia, el culto familiar, tu adoración en la iglesia, con los hermanos, porque todo eso abona a tu crecimiento espiritual. Así que espero que lo que hemos reflexionado hoy nos ayude. No hay que confiar demasiado en nosotros mismos, hay que confiar en Dios, poner nuestras vidas en las manos de Dios, reconocer nuestras debilidades y entregárselas a Él. Que Dios nos ayude. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por tu grande misericordia y amor y hoy te pedimos ayúdanos para comenzar a arreglar esas distracciones que tenemos a menudo, para ponerte a ti en primer lugar y pues aunque sean cosas buenas como el trabajo, la familia, el deporte, todas esas cosas que tengan su lugar, pero que lo primero seas tú. Nos ponemos en tus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén.